Hola amigos, las monedas también son utilizadas como propaganda para demostrar la grandeza de su nación. Y vamos a separarlas en dos grupos: las monedas de la preguerra y las propias monedas de la guerra. Así que vamos a trazar una línea a partir del 1 de septiembre de 1939. O sea, a fines de ese año, pero sobre todo a partir de 1940, cambian los metales y también algunas monedas ya no se van a acuñar. La moneda alemana era el Reichsmark, o sea, el marco imperial. Un Reichsmark corresponde a 100 Reichspfennig o peniques imperiales. Una de las cosas que tenemos que saber es que las monedas alemanas se acuñaban en muchas casas de moneda. Podemos diferenciarla por la letra D seca que se encuentra en todas las monedas. De 1 a 10 peniques de la preguerra tienen el mismo formato con el valor en el reverso. Y del anverso, el Reichsadel, o sea, el águila imperial, que es un símbolo heráldico que viene desde la época romana. Esta está posada sobre una corona de hojas de roble que rodean una esvástica nazi. Esta versión se llama Partei Adler. Es el mismo del Partido Nacionalista Obrero Alemán, el partido nazi. Y que va a ser un tema recurrente en todas las monedas a partir de 1936. También vamos a ver la tipografía gótica en todas las monedas. Las de 1 y 2 peniques son de bronce, o sea, de color marrón, mientras que las de 5 y 10 son de bronce, pero de aluminio, o sea, tirando amarillas. De la de 50 Reichspfennig tenemos dos tipos distintos en la preguerra. La que se acuñó en 1935, que es de aluminio sin la esvástica, y la que se acuñó entre los años 1938 y 1939, que era de níquel puro, o sea, magnética. Ya pasamos a un Reichsmark que se viene acuñando desde 1933 y se haría hasta 1939 sin cambios. Se hicieron varias pruebas para incorporar la esvástica en el anverso, pero no prosperó. La de 2 marcos, que se comienza a acuñar en 1936, es de plata 625. Todas las monedas de 2 marcos se harían de plata 625 y de la de 5 marcos en plata 900. Esta tiene a Paul von Hindenburg, el nombre completo en alemán de este, y voy a hacer trampa porque es muy difícil, es Paul Ludwig Hans Anton von Benckendorff und von Hindenburg. Fallecido presidente de Alemania en 1934. Con su fallecimiento se daría rienda suelta a los sueños de poder de Adolf Hitler. La de 5 marcos imperiales tenemos dos versiones, ambas de plata 900. Tienen a Hindenburg en el anverso, pero cambia el reverso a partir de 1936. Sí, el águila imperial con la esvástica. Pero también se hicieron monedas conmemorativas. En 1933, 2 y 5 marcos con el rostro de Martín Lutero, el impulsor de la reforma protestante de Alemania. En 1934 se acuñaron estas monedas de plata de 2 y 5 marcos conmemorando el primer aniversario del Tercer Reich con la iglesia de la guarnición de Potsdam, exactamente el día 21 de marzo de 1933, conocido como el Día de Potsdam, que fue la ceremonia de asunción del régimen nazi. En esta iglesia
el presidente Hindenburg y el nuevo canciller del Reich, Adolf Hitler, dieron su discurso de asunción. De la de 5 marcos hay 2 versiones, una con la iglesia de la guarnición sin la fecha. Este modelo también se acuñó en 1935. También en 1934, otra vez 2 monedas de plata de 2 y 5 marcos por el 175 aniversario del nacimiento de Friedrich Schiller, uno de los dramaturgos más importantes de Alemania. Ahora sí, 1 de septiembre de 1939 comienza la invasión de Polonia y uno de los más horribles capítulos de la historia reciente. Y a los fines de maximizar el esfuerzo de guerra por parte de los nazis, se comienzan a dejar de acuñar todas las monedas de plata. La de 1 marco de níquel no se acuña más. Y la de 50 peniques, también son de níquel, son reemplazadas por una versión de aluminio. 1940 es el año que se deja de acuñar la de 2 peniques, y la de 1, 5 y 10 peniques ahora se hacen de zinc. Este color sombrío que le queda mucho mejor al régimen emisor. También vamos a nombrar estas monedas que se acuñaron de 5 y 10 peniques, que son solo para el uso en el ámbito militar. Monedas de cantina pero oficiales. Son de zinc y para diferenciarlas de los peniques comunes tienen una perforación central. Son muy valiosas. Además se hicieron varias pruebas, como esta de 10 Reichsmark de 1940, es de plata 900 y del anverso tiene un ángel sosteniendo un laurel. No prosperó la idea y solo quedó en una prueba. Esta moneda de 5 marcos por el referéndum sobre el estado del Sarre de 1935. En 1942 se hicieron pruebas para moneda de 5 marcos con el rostro de Adolf Hitler del anverso. En cuanto a la exonumia, podemos ver algunas rarezas. Mira esta medalla por la donación Kampfschaft al Partido Nacionalista Obrero Alemán, o también como esta moneda con un valor de 50 peniques y con el grabado rúnico de las SS que dice Kantinengeld, o sea, dinero de cantina. Esta medalla de bronce también de 1939, conmemorando la batalla del Río de la Plata, con los bustos del almirante Graf von Spee y el capitán Hans Langsdorff. De reverso vemos el hundimiento del crucero almirante Graf Spee. 1939, esta medalla conmemorando el hundimiento del portaaviones HMS Courageous por el U-Boat U-29. También 1939, medalla conmemorativa del viaje inaugural del transatlántico KS Robert Ley a Noruega, esto es justo antes de la guerra. Una medalla de bronce de 1940 con el siempre arrogante Reichsmarschall Hermann Göring. Claro, antes de ser un alto jerarca nazi, Göring fue un as de la aviación alemana de la Primera Guerra. Del reverso lo podemos ver en su aeroplano Fokker. También tenemos una medalla de 1941 con Saturno y Júpiter, anunciando grandes acontecimios. Del reverso la alineación, pero con los planetas Saturno y Júpiter, en 1941, que fue la misma en el año 800 para Carlomagno. Y para finalizar, este token de 5 marcos de fantasía de 1945, con Hitler del anverso y un Panzer del reverso. Puedo seguir mostrando tokens y medallas porque los nazis eran fanáticos de este tipo de propaganda. Pero bueno, creo que con todas estas que te mostré, más o menos la idea está. Así que bueno, si te gustó el video, déjame un like y no te olvides de seguirme para más videos como este.